Estamos con la abogada Ana Belén Cordero, ex asambleísta y actual secretaria anticorrupción del Gobierno Nacional. Le damos bienvenida a Ana Belén, muy amable. Sabemos que tiene actividades en otras ciudades del país, pero no sé si puede hacernos una evaluación, un resumen de lo que han sido estas primeras semanas en este nuevo cargo. ¿Qué investigaciones tienen en este momento en desarrollo? ¿Qué avances han conseguido? Gracias, Jimmy, por la invitación. Un saludo, Mar, y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en estos momentos. Mire, justamente cumplí hace pocos días un mes en el cargo y, claro, empapándome un poco de lo que dejó mi antecesor y de las competencias de esta secretaría, ¿no? Porque yo le digo como asambleísta oficialista en su momento, poco se conoció de lo que hizo esta secretaría y parte del error, quizás, debo decir yo, al menos en la gestión pública, hablando de manera general, es que lo que no se comunica no existe. Efectivamente. Entonces, las buenas intenciones, los buenos hechos, las buenas herramientas que se pudieron y de hecho se han desarrollado en la Secretaría Nacional Anticorrupción, si no se comunicaron, digamos, para la opinión pública, que es nuestro principal, a quien nos debemos, nuestro principal fiscalizador, si se quiere, no existe. Entonces, mi tarea fundamental y transversal es comunicar lo que ya se hizo. Luego, continuar con lo que se ha hecho bien, porque las instituciones son mucho más que las personas. Las personas estamos de paso, las instituciones deben permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, hay tres herramientas que son puntales que se han hecho con cooperación internacional en esta secretaría. La primera, el curso de Ética e Integridad Pública para funcionarios públicos. Esta secretaría ya ha capacitado a 5.000 funcionarios públicos y mi meta al final de la gestión, digamos, es llegar a capacitar 8.000. Yo creo que vamos a sobrepasar esa meta. Estuvimos anteayer en la ciudad de Riobamba con el alcalde y luego también con el alcalde de Ceballos, ese sería el cantón más pequeño de Tungurahua. Y precisamente ellos nos pidieron, es el primer GAD, es la primera alcaldía que se certifica en esto. Esto con el curso de Ética e Integridad Pública. Tenemos lo que conocemos como el PCR anticorrupción, que no es otra cosa que una metodología que le permite a los funcionarios identificar dónde puedan haber presuntos riesgos de corrupción y cómo mitigarlos. Ya lo hicimos en el Ministerio de Educación, en CFN, lo estamos haciendo en SENAE y lo vamos a hacer en otras instituciones. Y como tercer punto, no menos importante, es que en la Secretaría Nacional Anticorrupción se desarrolló la Estrategia Nacional Anticorrupción y falta elevarlo a política pública para que quede para el gobierno que venga. Esto, yo creo que la lucha anticorrupción no responde a partidos políticos ni ideologías, queda para todos, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las investigaciones que se venían llevando a cabo y que a usted le ha correspondido retomar? Y no sé si se han aperturado casos nuevos. Ahí le quiero contar un poco un tema y creo que ha sido mi cruzada fundamental desde que estoy en este cargo y en general siempre con la comunicación. Creo que se tenían erradas un poco las competencias de esta secretaría. Si bien nosotros tenemos la competencia de recibir denuncias de presuntos casos de corrupción desde distintas esferas del Estado, aunque nuestra competencia única es en el Ejecutivo, nuestro trabajo termina cuando la corrupción se consuma, si se quiere decir así, ¿no? Porque comienza el trabajo de la Fiscalía, de la Contraloría y de los entes de control. Cuando se prueba de alguna manera. O cuando se dice, mire, por darle un ejemplo, hubo un sobreprecio en estos contratos o hubo un soborno, etcétera. Digamos, cuando ya existe una denuncia en la justicia, nuestro trabajo termina, ¿no? Porque claramente están delimitadas las funciones entre ejecutivo y judicial. Pero ¿dónde sí está nuestro trabajo? En esa prevención. Entonces le pongo un ejemplo, se está dando un proceso de contratación pública muy importante en una determinada empresa pública a la que el propio gerente nos pidió que por favor vayamos y participemos como veedores. Y todavía no se termina o no se cierra este proceso, por eso no lo puedo mencionar públicamente, pero estamos participando como veedores, que se cumplan los términos de referencia, que se cumplan los procesos, etcétera, ¿no? Y en el momento en que nosotros recibamos una denuncia de algo determinado, por favor, señor gerente, por favor, señores ERCOP, esto está pasando, necesitamos clarificar, suspenda el proceso, declare desierto el proceso, lo que corresponda, ¿no? Pero cuando se llega a consumar algún hecho, nuestro trabajo termina y solamente nos queda colaborar con la justicia en lo que corresponda. Es decir, por eso, por ejemplo, las cosas que investigaba el señor Verdesoto, ustedes ya no las han seguido porque ya están en la Fiscalía. Y mire, ahora que usted me menciona al exsecretario Verdesoto, a quien yo respeto y creo que hizo un buen trabajo en la Secretaría y mi labor es dar continuidad. Él elaboró un informe que todos conocemos, formó parte del juicio político del presidente de la República. Yo lo conozco incluso más porque estaba en la comisión de fiscalización. A mí me hubiese gustado que para mi trabajo actual los aterrizajes hipotéticos o conceptuales a los que llegó el señor Verdesoto hubiesen sido más prácticos.
Le pongo un ejemplo muy puntual. Él afirmaba que la presunta concentración de una función del Estado en los directorios de las empresas públicas podría derivar en presuntos actos de corrupción o conflictos de interés. ¿Pero cómo? ¿En dónde? ¿Cómo hace que esa presunta concentración genera esto y en qué sector puede ser más peligroso? A mí me hubiese encantado ese aterrizaje conceptual para yo poder ahora decir, bueno, tiene razón, vamos a darle seguimiento. ¿No tenían llamadas telefónicas, chats? Mire, yo lo he dicho en varios medios de comunicación, Omar, el trabajo que hizo Verde Soto en cuanto a ese informe fue muy académico, muy en cuanto a hipótesis y conjeturas. Yo no estoy diciendo que haya sido malo, ojo. No. Para mí fue muy académico, muy técnico, está bien, pero necesitaba mayores aterrizajes para que no solamente esta secretaría, no solo para que esta secretaría pueda dar continuidad a eso, sino la opinión pública en general diga, pero Verde Soto dijo esto, por esto y por eso, entonces ahora vamos a seguirle la posta en esto. Entonces, un poco esa fue la crítica casa adentro que se hizo a ese informe. Pero eso no quiere decir que las presuntas denuncias que llegaron en su momento y que incluso están llegando porque les quiero contar otro tema. Justo suscribimos un convenio de cooperación con la sociedad civil. No es un tema que lo hace solo el Estado o el gobierno. Con una fundación de la sociedad civil que tiene un aplicativo que se llama Corruptómetro. Y con eso estamos, a partir desde ayer o anteayer, recibiendo y receptando denuncias donde los ciudadanos pueden dar seguimiento. ¿Denuncias de qué tipo? Por ejemplo, mañana X persona o periodista o funcionario público, el que fuese, pone una denuncia. Puede ser a título personal o anónima, porque sabemos que también existe ese matiz. Sobre determinado proceso de contratación pública. Y me dice, mire, en este proceso de contratación pública están habiendo sobreprecios, por poner un ejemplo. Perfecto. Recibimos la denuncia, la receptamos, nos adjunta la documentación respectiva del caso y nosotros damos trámite. ¿En qué sentido damos trámite? A ver, señores Sercop, ha llegado este documento. A ver, señores, no sé si es un ministerio, si es una secretaría, si es una empresa pública, ha llegado este documento. Por favor, necesitamos darle trámite, demos seguimiento y el ciudadano, el funcionario público, el que sea, puede dar seguimiento a su denuncia que haya planteado. Ya, pero en este sentido, ¿dónde aparece el corruptómetro? ¿Qué mide el corruptómetro? Bueno, ese nombre de la herramienta lo dio la propia fundación con la que suscribimos el convenio. ¿Cuál es la no fundación? Lo puse yo. Se llama Fundación CAGE. Ya. Es una fundación que tiene o tuvo en su momento competencia solamente en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja. Y ya desde que empezó, que lo hizo con cooperación internacional, recibió 80 casos. Yo decidí con el director de la fundación darle un alcance nacional para poder receptar denuncias a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, como corresponde. Entonces, se llama corruptómetro porque así le han puesto el nombre, pero no es que mide corrupción, sino que lo que permite es receptar denuncias públicas, ¿no? Abogada, Sí. en el caso específico, hace unas semanas hubo un escándalo, creo un comentario que se le desliza al ministro del Interior, en donde él dice, a mí me ofrecieron $2 millones por los chalecos. Yo les dije, váyanse sinvergüenzas. 2 días después o un día después dijo, no me acuerdo quién fue. Después sí se acercó a Fiscalía. Después, por cierto, feo lo que hizo el señor Corral con la periodista de Expreso, por preguntarle sobre ese tema. ¿Cómo va esa investigación? ¿En qué quedó? ¿Qué ha pasado? ¿Ya se sabe quién lo llamó? ¿Si fue presencial? ¿Qué pasó? Gracias por su pregunta, Omar, porque creo que esos temas tienen que ser aclarados, ¿no? En general, en la prensa, en todo medio de comunicación, a nivel local, a nivel internacional, a nivel nacional, porque, digamos, si uno, en general, como funcionario público, tiene la obligación de rendir cuentas sobre cualquier hecho, ¿no? Porque, digamos, guardar silencio finalmente no es un buen compañero, al menos ese es mi criterio muy personal. Respecto a su pregunta puntual del caso del ministro del Interior, justamente nosotros, digamos, llegamos a la Secretaría y ese proceso estaba concluido, con lo cual esta Secretaría no pudo dar seguimiento, pero sí escuché lo que había en los medios de comunicación, en las redes sociales, etc. Lo primordial o lo de fondo, más allá de las declaraciones del ministro Zapata, que de hecho puso la denuncia finalmente en Fiscalía y entiendo seguirá su curso, como dije, hasta ahí llega nuestro trabajo, es saber si es que efectivamente hubo corrupción en ese proceso de contratación, ¿no? Porque eso es lo que le interesa a la ciudadanía. Entonces, la información que tuvimos de primera mano del ministerio es precisamente que este proceso de contratación, que entiendo que es de chalecos, tuvo un proceso de veeduría de distintos organismos internacionales, incluso de la Embajada Norteamericana, y con esos antecedentes incluso se logró conseguir un ahorro de 6.3 millones en la contratación de este proceso de chalecos, digamos así. Entonces, un poco lo que queda de fondo es el funcionario público al que le hicieron esta oferta. Como funcionario público nos corresponde
poner una denuncia inmediatamente, ¿no? Porque si tenemos el conocimiento de un presunto delito, tenemos que ponerlo en conocimiento de la justicia. ¿Puso la denuncia? Sí, el ministro del Interior puso la respectiva denuncia en la Fiscalía. ¿Hubo algún tema extraño o oscuro en el proceso de contratación pública? No, no lo hubo. Al menos esa es la información a la que hemos tenido nosotros acceso. Pero no fue su administración la que revisó ese proceso como tal. Usted ya cuando llegó ya lo encontró cerrado. Ya estaba el proceso cerrado, sí, yo debo decir eso. Y en caso de que llegase a existir alguna anomalía, pues los entes de control tienen la total competencia para hacerlo, ¿no? A ver, sobre distintos temas que se han hablado durante la administración de Guillermo Lasso, el caso de Danubio, el caso del Gran Padrino, bueno, el señor Cherres asesinado brutalmente. ¿Qué pasa con el señor Lecaro? Luque Lecaro. A él sí hay una investigación abierta, el propio presidente pidió que se lo traiga del cogote. ¿Saben dónde está? ¿Saben cuáles han sido los movimientos con su pasaporte? ¿Se lo ha podido identificar si está en el país, si está fuera del país? Y todo el hilo de investigaciones que se está realizando con respecto al señor Luque Lecaro. Gracias por su pregunta, también muy pertinente. Hay una investigación o una indagación abierta en Fiscalía, todos sabemos por este caso. Y de hecho, esa investigación o indagación abierta la está llevando precisamente, o personalmente entiendo, la señora Fiscal General del Estado. Y con esos antecedentes, digamos, no me corresponde a mí pronunciarme sobre un hecho que, o sea, digamos, una investigación que no es pública en estos momentos de lo que se conoce. Y yo conozco lo mismo que la ciudadanía o la opinión pública, ¿no? El señor Luque Lecaro salió del país y con esos antecedentes, digamos... Eso lo ha podido confirmar, él no se encuentra en el país. Bueno, yo no tengo acceso a sus movimientos migratorios porque esos son datos privados o personales, pero de lo que conozco, él no está en el país. Y bueno, con esos antecedentes ya la Fiscalía tiene que actuar. ¿Y a qué me refiero con eso? Si es que la Fiscalía logra determinar que han existido presuntos indicios o indicios de corrupción de parte del señor Luque Lecaro, entonces hará la acusación particular, el juez finalmente emitirá una sentencia, habrá una sentencia ejecutoriada, y ahí es cuando, y eso me gustaría aclarar a la ciudadanía, la Interpol emite una alerta no amarilla, sino ya roja, para decir, busquemos a esta persona que tiene una sentencia ejecutoriada y traigámosla a la justicia ecuatoriana, ¿no? Antes de eso, con fines de investigación, no se puede traer a un ciudadano ecuatoriano al Ecuador. Entonces, un poco ese es el tema cuando se menciona las palabras del presidente de traer del cogote a Hernán Luque Lecaro. Oiga, y este escandalillo que fue desmentido por el Ministerio de Trabajo de los famosos mails cruzados entre un viceministro y el ministro y una tercera persona, etcétera, ¿no llegó a manera de denuncia o de algún modo a la Secretaría? Llegó, digamos, por los tweets de este periodista, no sé si ya es candidato, creo que estaba de candidato o fue candidato a concejal, no lo sé. ¿Quién, Jonathan Carrera, entiendo que él en redes sociales tuiteó sobre este hecho. Me hicieron llegar su tweet. Yo siempre estoy pendiente porque, por supuesto, no me corresponde hacer otra cosa distinta. He conversado con las autoridades sobre este tema. Finalmente... Yo digo así coloquialmente, ¿no? En el año 2023 ya quién se escribe cartitas de amor por correo electrónico, ¿no? Pero más allá de eso, lo de fondo es lograr determinar si más allá de una relación privada, que yo quiero rechazar enfáticamente que cualquier medio de comunicación publique unas conversaciones entre funcionarios o no funcionarios, incluso con los nombres. Sé que el periodista o candidato, lo que sea, ya bajó de sus redes sociales o dijo que eran falsos esos temas, y están los nombres de las personas, de los funcionarios o no funcionarios, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, un poco ese es mi rechazo. Ahí está una mujer, está también un señor, un viceministro, lo que fuese. Pero más allá del tema personal o la relación entre los funcionarios, eso no me corresponde, no es un tema que me corresponde pronunciarme, pues estamos con temas importantes. Es saber si es que efectivamente lo que se decían presuntamente en esos correos podría haber implicado indicios de corrupción, pero yo creo que fue aclarado por la propia persona que denunció los hechos y digamos, sé que el ministro del Trabajo, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado indicando que esas comunicaciones entre presuntos funcionarios eran falsas. Incluso algunos no utilizaban los correos de la institución, sino también Gmails o algo así, ¿no? Entonces, yo quiero decir un poco en morocho que a veces son líos de falda finalmente que no tienen asidero, ¿no? Pero por supuesto, cuando llegan las evidencias del caso, y si es que hay evidencias del caso, a mí sí me corresponde indagar hasta el final, ¿no? Ya, y la última consulta, posiblemente la más incómoda. No. ¿El señor Villavicencio es el candidato del gobierno?
Esa es una pregunta política que no soy yo la vocera política del gobierno, ese es el señor ministro Pero de usted fue gobierno. asambleísta, Sí, a usted no mí, deja de hacer y yo, política. a mí me gusta el quehacer político, no me corresponde pronunciarme. ¿Se mantendrán, creo? ¿Yo? Sí, por después del supuesto, gobierno, hasta después el que sea- final, hasta el final. ¿Y por qué digo hasta el final? Para mí, yo sí vengo no solo de las bases del partido, sino del corazón del partido, que es el proyecto y la fundación y el tanque ideológico de pensamiento del partido. Y para mí la ideología es como la religión. Si bien pueden haber discrepancias internas, como en todos los partidos políticos, finalmente yo no me veo, salvo que en algún momento decida desaparecer el partido, que no es nuestro objetivo en estos momentos, militando en otro partido político por ahora. No lo veo así. Respecto a su pregunta, sí quiero aclarar sobre el candidato Villavicencio, no es el candidato del gobierno. El gobierno no tiene un candidato. Recordemos que el gobierno decidió no participar en estas elecciones. Pueden tener a título personal los miembros del gobierno sus preferencias, pero el candidato Villavicencio, aunque en la Asamblea Nacional se nos quiso endosar al ex asambleísta Villavicencio como parte de la bancada porque habían coincidencias en ciertos temas, él responde a un partido político que no es el nuestro. 7:27, gracias a Ana Belén Cordero, que ha estado con nosotros, es secretaria anticorrupción del Gobierno Nacional. Un buen día, Ana Belén. Gracias, Muy Jimmy amable. Omar, un gusto. Buenos días.